Buenas noches. Para iniciar, vamos a leer una palabra en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 2. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hoy yo quiero compartir acerca de las obras, nuestras obras, la ley y la gracia. Nosotros hemos escuchado mucho sobre esto. Mientras hablamos sobre el Evangelio, la ley, las obras, la gracia, son palabras que frecuentemente nosotros escuchamos. Y nosotros necesitamos entender esa diferencia. Y necesitamos escoger. Dios nos da la oportunidad. Escoge tus obras o escoge la gracia. O escoge la gracia. Yo quiero leer una breve definición de la ley y de la gracia. Dice: la ley es la vivencia de mi yo, mi esfuerzo. La gracia es la vivencia de Cristo en mí, su obra. Nosotros debemos entender este significado. Debemos entenderlo. Nosotros utilizamos una palabra por cortesía, por amabilidad, y esa es la palabra gracias. Pero esa palabra que nosotros utilizamos no es la gracia que la Biblia nos enseña. Yo voy a un colmado, voy con 15 pesos, pido una botella de agua. Deme una botella de agua. El colmadero me da mi botella de agua y yo entrego esos 15 pesos. Comúnmente, ¿qué decimos? Gracias. Gracias. Imagínense que nosotros demos esos 15 pesos y pidamos una botella de agua y no nos entreguen esa botella de agua. No porque no hay, no nos la entregan, ni nos devuelven nuestro dinero. ¿Cómo reaccionaremos? ¿Dónde está mi agua? Yo pagué 15 pesos. Ladrón. Murmuraremos mucho, ¿verdad? Estaremos incómodos, complicados. ¿Dónde está mi agua? Yo pagué. Ese es mi esfuerzo. Esos 15 pesos son míos. Y esos 15 pesos
tienen el valor de una botella de agua. Si yo no lo recibo, hay mucho problema. Vamos a pelear, vamos a discutir, vamos a murmurar, no estaremos conformes. Por eso, esa palabra que nosotros utilizamos por cortesía, por amabilidad, que es muy importante, no es la gracia que Dios nos enseña en su palabra, que Dios nos muestra, porque dice que la gracia es la vivencia de Cristo en mí. La obra de Cristo, no nuestra obra, no nuestro esfuerzo, no yo, la obra de Cristo. Hoy leíamos una palabra donde nos habla sobre Abraham. Dice, Abraham fue justificado, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice la palabra, Abraham, el padre de la fe, fue justificado. Fue justificado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice la palabra que Abraham creyó. Y por creer, él fue justificado. No por sus obras, no por su camino, no por la ley. Él recibió la justificación por la gracia. Por la gracia. Nosotros debemos aprender a vivir por la gracia. A recordar que lo que recibimos de parte de Dios, nosotros no lo merecíamos. No lo merecíamos. Que lo que recibimos de parte de Dios no fue por nuestro esfuerzo, no fue por nuestro trabajo, no fue por paga. Lo que recibimos fue por gracia. Fue por gracia, totalmente por gracia. Vamos a leer una palabra, San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 17. San Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la Biblia, nosotros podemos ver, hay dos caminos. Podemos elegir, o elegimos la ley o elegimos la gracia. Las dos fueron enviadas por Dios.
Dios le mandó la ley a Moisés. Moisés, estas son las leyes, los mandamientos. El pueblo tiene que hacer así, 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 así. Si cumplen, vivirán. Pero si no cumplen, ¿qué va a pasar? Morirán. Es una condicional. Condicional. En matemáticas se usa la proposición. Hay una condicional. Si haces esto, vivirás. Si no, morirás. Eso depende de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nosotros mismos. Para poder vivir según la ley, depende de nosotros. Cumplimos, vivimos. No cumplimos, morimos. Pero nosotros vemos a través de la palabra, a través de Dios, el corazón nuestro como seres humanos. Génesis capítulo 6. Del hombre solamente sale el mal. No hay quien haga lo bueno. Romanos, no hay ni siquiera uno. Libro de Santiago, cumplirás todos los puntos de la ley, pero fallas en uno, ya eres culpable de todos. Nos damos cuenta que ese camino que parece que podemos decidir y que ese camino nos puede llevar a la justicia, a la salvación, nos damos cuenta cuando conocemos nuestro corazón por medio de la ley, por medio de ese espejo, que nosotros es imposible por nosotros mismos recibir la salvación, recibir la justificación. Y la palabra en Romanos con Abraham nos da el ejemplo. Esas obras no están a nuestro favor, están a nuestra contra. Por eso nosotros debemos decidir cómo vivimos. Todos sabemos, recibimos la salvación por gracia. Por gracia somos salvos. Por medio de Cristo, de su trabajo. Pero ¿estamos viviendo por gracia o estamos viviendo por obras? ¿Estamos viendo cada día el trabajo de Cristo en nosotros o cada día estamos viendo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo? Eso nosotros debemos ver y debemos cambiar y debemos arrepentirnos cada día de nuestra vida. Porque nosotros como cristianos, el trabajo de Cristo no fue, ya recibiste la salvación. Por gracia recibiste la salvación. Sino que nuestra vida de creencia, nuestro diario vivir, tiene que ser por gracia. Viendo la obra de Cristo en nosotros. Viendo la obra de Cristo en nosotros. Por eso, nosotros vemos San Juan 1:17, habla de la ley.
La ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Vinieron por medio de Cristo. Por eso nosotros, cada día de nuestra vida, debemos meditar sobre esto. Cuando estamos caminando, cuando ¿estamos viviendo por gracia o estamos viviendo por nuestro esfuerzo, por nuestro yo, por nuestro trabajo, por nuestro dinero, por nuestra carrera, por nuestros estudios? Vamos a ver, libro de Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Nosotros nos podemos dar cuenta en la palabra. O es gracia o es obras. No podemos mezclar. No se puede mezclar. Recuerden, las obras que nos referimos es las obras de nosotros mismos, de nuestro yo, de nuestro esfuerzo. Porque Cristo produce ese trabajo en cada uno de nosotros. Pero es Cristo, no nosotros mismos. Por eso cuando algo sucede en nuestra vida, cuando Cristo trabaja, no vamos a mirarnos a nosotros mismos. Porque si nos miramos a nosotros mismos, ese corazón, fui yo, es mi trabajo. Ahí nosotros nos volvemos orgullosos. Porque yo soy bueno, yo recibí. Porque yo trabajo mucho, me dieron un aumento. Porque yo estudié mucho, estoy ganando mucho dinero. Nosotros debemos cambiar nuestros ojos, cambiar y ver que todo lo que recibimos no es por nuestro trabajo, no es por nuestro propio esfuerzo, es por gracia. Es por gracia, es porque Cristo está trabajando en nosotros, porque Dios nos está dando la oportunidad, nos está dando la sabiduría, nos está dando la gracia de poder vivir, de poder caminar, de poder recibir mucha bendición. Pero juntamente con Dios, juntamente con su palabra, juntamente con su palabra. Por eso nosotros debemos cambiar nuestros ojos. Nuestro pastor continuamente nos habla. Cambien sus ojos, cambien. Cuando vean una situación, no se miren a sí mismos. No se miren.
No vean si son fuertes, si son grandes, si pueden vencer esa situación. Miremos a Dios. Miremos a Dios. Los siervos de Dios, ¿cómo caminaron? ¿Cómo caminó el rey David? Recientemente veíamos la diferencia. Rey Saúl, rey David. Rey Saúl preparaba su ejército, buscaba los mejores hombres. Ah, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Él elegía a sus hombres. Quería un ejército fuerte, poderoso. Al final, fracasó totalmente. Rey David, Dios le mandaba a los hombres. Dios le preparó el ejército. Y Dios ganaba todas las batallas. No porque eran fuertes, no porque tenían experiencia, sino porque Dios trabajó. Y David buscaba a Dios cada vez que iba a dar un paso, buscaba de Dios, buscaba de Dios. Y ese debe ser nuestro corazón. Ese debe ser nuestro corazón. Vamos a ver también el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros vemos cuando dependemos de las obras de la ley, al final, ¿qué es lo que nos trae? Maldición. Maldición. Porque la misma ley nos dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que no hace todas las cosas que está en el libro de la ley es maldito. Recibe maldición. Maldición. Nadie en su vida quiere maldición. Todos queremos bendición. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dios a nosotros
nos habla claramente en su palabra. Claramente. La ley nos da maldición. La gracia, la fe, nos da bendición. Nos da la justificación. Y nos permite a nosotros un corazón diferente. Un corazón muy diferente. Un corazón que no depende de nuestro esfuerzo, que no depende de nuestras obras, que no depende de nuestro dinero. Un corazón en el cual nosotros recibimos sin nosotros pagar, sin nosotros dar. Recibimos por gracia. Por gracia recibimos. El que recibe por gracia, ciertamente su corazón estará muy agradecido. Muy agradecido. El que recibe por obras, su corazón, cuando no recibe, estará muy triste, estará molesto, corazón alto. Ahí no hay humildad delante de Dios. No hay, no puede haber. Por eso nosotros vemos cómo Dios nos muestra la gracia. Dios, en primer lugar, mostró la ley, mostró las obras por mucho tiempo, para que nosotros nos demos cuenta el valor que tiene la gracia, el valor que tiene su palabra, el valor que tiene la justificación que recibimos de parte de Cristo. Nosotros hemos escuchado continuamente, no podemos pagar la salvación, es imposible. No hay un monto, no se puede, porque es algo que no merecemos y es algo que recibimos y que solamente necesitamos creer. Como creyó Abraham. Abraham creyó y recibió la justificación. Recibió la justificación. Por eso nosotros cada día debemos cambiar nuestro corazón. Recibimos la salvación por gracia. Recibimos la salvación no por nuestras obras. Pero nuestro diario vivir también debe reflejarse ese corazón. Debe reflejarse en nuestra vida de creencia. No terminó ahí. Ya recibimos la salvación. No termina ahí. Esa gracia sigue trabajando, sigue dándonos bendición cada día de nuestra vida. En cada momento, Dios está ahí dándonos sus obras por medio de Cristo, trabajando en nosotros. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros vemos cómo Jesucristo les enseñaba en ese tiempo a los judíos. Les enseñaba a los judíos. Y cómo Jesucristo nos atrapa, nos cuida, nos da esa vida eterna y no deja que nosotros seamos arrebatados. Eso es seguridad. Eso es seguridad. Eso es gracia. La gracia nos da esa seguridad de recibir esa vida eterna. La ley no da esa seguridad. No da. Hoy estamos bien, mañana no. Hoy vamos al cielo, mañana no. Eso es la ley. Pero la gracia, nosotros vemos, Cristo nos escogió. Cristo nos tiene, nos cuida, no nos deja que vayamos a otro lugar, no deja que nos arrebaten. Eso es amor, eso es amor. Y nos da la vida eterna, nos da la vida eterna. La palabra claramente nos dice, la ley es ser esclavo. La gracia es ser hijos de Dios, ser hijos de Dios. Nosotros debemos decidir, o somos esclavos cada día de nuestra vida, o somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Que cuando caminemos, veamos siempre quién es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Mi padre es millonario. ¿Ustedes creen que un hijo que tenga un padre millonario va a estar preocupado por pagar la renta, porque tiene que comprar un celular? ¿Estará preocupado? Nosotros somos hijos de Dios. Por eso cuando recibimos una situación, cuando conocemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, como ya hemos compartido, nosotros no podemos estar preocupados. Nosotros debemos estar esperanzados en Dios, en nuestro Padre, que Él trabajará en nosotros, Él nos cuidará, Él nos guiará. Y Él cada día nos quiere enseñar, nos quiere mostrar nuestro corazón y quiere que nosotros caminemos juntamente con Él, juntamente con Él. Por eso nosotros debemos entender lo que hemos recibido, debemos entender lo valioso que somos, que tenemos a Dios como nuestro Padre, que no somos esclavos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y eso nos muestra la palabra, eso nos enseña y nos muestra. Elegimos vivir por la ley, vivir por nuestras propias obras o vivir por la obra de Cristo
en nosotros. Vivir por gracia. Vivir por gracia. Por eso yo estoy muy agradecido de que Dios nos dé esta oportunidad de poder compartir y de poder aprender sobre esta palabra. La Biblia está llena. Menciona mucho la gracia, la gracia, la gracia. Porque es algo muy importante y que nosotros cada día debemos recordar. Debemos recordar. Vamos a compartir hasta aquí. Yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos da la oportunidad de poder escuchar esta palabra. Usted bendiga nuestros corazones. Permita, Señor, que esta palabra pueda llegar, Señor, a nuestro corazón, a nuestro diario vivir, y que no se quede simplemente en nuestros pensamientos. Por eso, Señor, usted guíenos, permita que esta palabra pueda ser escuchada por mucha gente y que el corazón suyo pueda llegar, Señor, a muchas personas. Usted guíenos, Señor, para seguir compartiendo su palabra, para seguir compartiendo su evangelio y ver, Señor, que esa gracia que nosotros hemos recibido para recibir la justificación, para recibir la vida eterna, no termina ahí, sino que continúa en nuestra vida de creencia, continúa en nuestro camino y nos da cada día ese sabor, Señor, ese sabor de que Cristo permanece en nosotros y que Cristo cada día trabaja en nosotros. Por eso todas las cosas las dejamos en su mano y le hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.